Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo miércoles para estudiar y aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén. El día de hoy vamos a estudiar cómo afecta la fe en el desarrollo de nuestra vida. Es una pregunta, ¿sí? ¿Cómo afecta la fe en el desarrollo de nuestra vida? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestro caminar es por fe, no es por otra razón. ¿Por qué creemos que el Señor vino a la tierra y que Él resucitó y que se levantó de los muertos? Por fe. Porque ni usted ni yo lo pudimos ver. Eso fue 2000, ¿cómo se llama? 2000 años atrás. Estoy hablando en general, ¿verdad? El tiempo. Entonces, ¿por qué hemos creído que Él es el Salvador? Por fe. Y esa fe es la que ahora nos ha dado salvación y nos ha dado una nueva vida. Y por esa fe es que hemos creído, es que hemos visto cambios en nuestra vida. Hemos visto bendiciones. Y la palabra dice que son bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, ¿verdad? Y usted y yo no le hemos visto todavía, no hemos tenido ese gusto, ese placer de ver al Señor, ¿verdad? Un día lo vamos a ver, esa fe. Entonces, quiero que me acompañe a Génesis 15, versículo del 1 al 6. Génesis 15, versículo del 1 al 6. Espero que ya tenga listo su Biblia porque es importante para leer los versículos y su cuaderno para anotar. Génesis 15, Génesis el primer libro de la Biblia, 15, versículo 1 al 6. El Pentateuco, ¿por quién fue escrito? Por Moisés. Fíjese que esto que vamos a leer se le reveló a Moisés y él lo escribió. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo ella es inspirada por Dios y ocupó a hombres para que quedara plasmada y para que usted y ahora podamos estudiarla, comprender y aprender. Génesis 15, versículo 1 al 6. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le creyó y tuvo fe en las palabras que Jehová le estaba diciendo. Abraham en ese momento hubiera tenido la opción de no creerle. Y eso que el Señor se le presentó, habló directamente con él. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir con el desarrollo de ella.
Entonces, estamos viendo en el capítulo 15, ¿verdad? El capítulo 12 está el llamamiento por el cual Abraham fue retirado o quitado del país de donde él había nacido, que es Ur de los Caldeos. Y de Ur de los Caldeos es llevado a la tierra prometida. Bueno, rápidamente le voy a leer 12.1, Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces fíjese que él estaba muy bien, hablándolo económicamente, estaba muy bien, tenía bendición en Ur de los Caldeos, y viene el Señor y le hace un llamado. Quiero que dejes tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, a un lugar que tú no conoces, que nunca lo has visto, pero que yo te voy a llevar. Entonces, este llamamiento tenía el fin de poner a prueba su fe y la obediencia. Mire qué interesante, ¿verdad? Es un llamado para poner a prueba fe y obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué dos cosas y son separadas? Porque una cosa es que usted tenga fe y la otra es que usted tenga obediencia. Muchas veces, una de las dos, la falta de fe o la desobediencia, nos hace meternos en problemas. Y entonces, ¿qué quería Dios también con esto? Pues separarlo, ¿de quién? De su familia. Y ponerlo aparte para Él, para Dios, y para todo aquello en el cual el Señor requiriera el servicio de Abraham. Fíjese que Dios le mostró su gloria con un montón de cosas. Le habló de diferentes maneras. Y todo esto lo llevaron a un cambio en el rumbo de su vida. Fue algo diferente. Primero, imagínese dejar todo y empezar a caminar y todavía no sabía para dónde. El dejarse guiar, el dejarse llevar por el Señor. Y esta obediencia y esta fe que cambiaron drásticamente su vida, lo llevaron a grandes bendiciones, las cuales nunca imaginó que podía tener. Porque Él lo dice, yo estoy viejo, no tengo prole, es decir, no tengo hijos, no tengo descendencia, y todo esto que tengo le va a quedar a un esclavo nacido en casa. Y el Señor le dice, mira, de ti voy a sacar una nación. Abraham quería un hijo. Un hijo. Tal vez su deseo humano era, en relación a lo que el Señor iba a hacer, era algo corto, un hijo. Ya si tenía nietos, ya la descendencia, y el Señor le dice, mira, yo te voy a dar, claro que te tengo que dar un hijo, pero lo que yo te estoy prometiendo es una nación. Y le dice, mira las estrellas del cielo, así de innumerable será tu descendencia. Después en otra porción le dice, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Entonces, el sacarlo de ahí, el llamarlo, hizo que probara su fe y su obediencia. Ahora, ¿usted estaría dispuesto a dejarlo todo y a caminar con Dios? ¿A dejarse guiar por el Señor? Porque fíjese que en el versículo 1 del capítulo 2, no le dice te voy a llevar a Canaán, no le dice primero le dice a la tierra que te mostraré. Quiere decir que todavía no la conocía. Quiere decir que era salir a ciegas prácticamente, era salir sin un rumbo definido. Es como salir en la calle y imagínese que el Señor le fuera diciendo, hoy a la derecha, hoy a la izquierda, hoy sigue, hoy descansa, hoy hace esto, hoy hace aquello. Ahora, una de las razones por la que el Señor saca a Abraham de Ur de los Caldeos es porque este país se había vuelto muy idólatra. Y por ende, su familia
se volvería o se había vuelto una tentación constante, un problema. ¿Por qué? Porque podía haber una contaminación por la idolatría que había allí. Entonces, esto constituía un peligro para Abraham. ¿En qué momento habrá hablado Dios antes? ¿Cómo se le habrá mostrado? ¿Cómo habrá sido ese conocimiento o esa cercanía de Abraham con Dios? ¿Qué cosas habrá visto durante su vida en Abraham para que el Señor haya dicho, a este lo voy a tomar, lo voy a hacer y de aquí va a salir una nación? ¿Cuál habrá sido el encuentro, verdad? ¿Cuál habrá sido el encuentro del Señor? ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 12 ya empezamos a ver a Abraham. Y ya empieza con el hecho de que Dios hablaba con Abraham. Entonces, esto mismo que le pide el Señor a Abraham de que se alejara de Ur, es lo mismo que el Señor hace un llamado a usted y a mí, que somos la iglesia. No que nos aislemos, no que nos aislemos en un lugar, no, que no nos contaminemos, que tengamos cuidado de ese peligro en el cual nos podemos contaminar en el mundo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él va a venir por una novia, por una iglesia sin mancha y pura. Entonces tenemos que tener cuidado en esto. Ahora, viendo un poco más la parte en el caso de Abraham, el llamamiento de Abraham o de Abraham iba acompañado de promesas. Acompáñeme a Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1 al 3. Y fíjese que en esta traducción dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces el Señor habla directamente con Abraham. Ahora, recibió la promesa de una nueva tierra, a la tierra que te mostraré. Le estaba diciendo el Señor, no te estoy diciendo de que vas a andar errante. Es que mire, es que hay algo ahí muy importante. No lo sacó de Ur de los Caldeos para andarlo errante. Lo sacó de Ur de los Caldeos porque le había prometido una nueva tierra en donde él y su descendencia se iba a desarrollar. En donde él y su descendencia iban a adorar a Dios y lo quería lejos y quería esta descendencia lejos de Ur de los Caldeos por la contaminación, por la idolatría que había. Amén. Entonces usted y yo, con nuestras familias, debemos de guardarnos, de no contaminarnos con el mundo. ¿Qué más? Recibió la promesa de que tendría muchos descendientes y sería de bendición. Versículo 2, y haré de ti una nación grande. Y haré de ti una nación grande. Fíjese que en ningún momento el Señor se limita a decirle un hijo. Lógico, tenía que nacer un hijo para que pudiera darse la descendencia. Pero le dice, y haré de ti una nación grande. Y como nación grande necesitas estar en una nueva tierra. Porque si tú te quedas aquí, tu descendencia va a ser caldea. Y yo no quiero una nación caldea. Yo quiero una nueva nación y por eso te voy a poner en un territorio aparte, para que no se contamine, para que sean diferentes, para que desde el nacimiento de esta nación, de este nuevo pueblo, sea diferente. No digan, este pueblo es mitad no sé qué, este pueblo está mezclado con fulano, con mengano, con lo demás. No.
una nación grande. Y le dice que tendría descendientes y que esta nación sería de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí recibió la promesa que él y su familia estarían protegidos de sus enemigos. Porque le está diciendo, a aquel que te bendiga, aquel que te ayude en algo, lo voy a bendecir. Y aquel que te haga daño, le va a ir mal. Va a pagar consecuencias. Entonces, mire qué interesante es ver cómo Dios obra. Y cómo esta fe de creer y de obedecer, no en el momento. ¿Cuántos años pasaron desde el llamado hasta el nacimiento de Isaac? 25 años. Y muchas veces nosotros nos desesperamos cuando ha pasado una semana, un mes, un año, ya sentimos aquello eterno. Este hombre esperó después de la promesa de Dios 25 años. ¿Y falló el Señor? No, no falló. Entonces, estamos hablando cómo afecta la fe en el desarrollo de nuestras vidas. Muchas veces nuestra falta de fe arruina el plan, el propósito de Dios para nosotros. Lo retrasa, lo retarda. ¿Cuántas cosas hemos perdido por querer apresurar las cosas? Y si no, usted ya sabe la historia de Abraham. Se desesperó Sara, porque la primera que se desesperó fue Sara, y después Abraham. Y ahí nació Ismael de Agar. ¿Y qué pasó con Agar? Cuando estuvo embarazada, cuando estaba encinta, se sintió superior a Sara. Después nace Ismael, y era el niño de la casa, ¿verdad? Pero después que nació Isaac, Ismael molestaba a Isaac. Entonces, en el desarrollo de nuestras vidas, debemos de creerle al Señor, debemos de permanecer, debemos de decir, bueno, Señor, tú tienes el control de las cosas. Entonces, fíjese, Abraham se puso en camino por fe en las promesas de Dios. Abraham se puso en camino por fe en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque salió, es decir, fue obediente y creyó. Y comenzó esta gran aventura de fe. Mire, cuando estudiamos todas las cosas, ¿verdad? Que el Señor le pidió que hiciera eso y tal, por una razón es llamado el Padre de la fe. Porque cualquiera hubiera dicho, ¿cómo es que el Señor está pidiéndole que ahora sacrifique a su hijo? Y al final le preguntó Isaac, Padre, ¿y el cordero? No te preocupes, el Señor va a proveer de cordero. Mire, qué duro habrá sido para Abraham decir estas palabras cuando Dios le había dicho, sacrifícamelo. E hicieron el altar y fue acostado el joven. Y en el momento en que iba a ser traspasado, el Señor dice, no, detente. Para el Señor, Abraham le dio a su hijo, lo ofreció, aunque no murió, ¿verdad? No, pero vio su disposición. Porque si él le había dado lo que había prometido y todas las cosas, yo creo que Abraham tenía la confianza de que el Señor se lo podía resucitar, ¿o no? Déjeme ponerlo de esta manera. Pero el Señor no permite, provee, ¿verdad? Pero vio la fe, vio la obediencia, que tuvo que haber sido algo difícil. Es decir, es que esa decisión a la cual Abraham fue sometido tuvo que haber sido difícil. ¿Qué cosas nos ha pedido el Señor a nosotros? Y que no las podemos cumplir. ¿Ha confiado usted su vida al Señor? ¿Ha confiado su vida a Cristo? ¿O sigue usted tomando sus decisiones?
¿Sigue usted decidiendo no morir a su naturaleza? ¿En quién ha puesto su futuro? ¿En las manos de Dios o en las suyas? Abraham, o Abraham en el principio, confió su vida al Señor y puso su futuro en sus manos. Entonces, el futuro les pertenece a los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Porque sabemos que todo lo que Él hace va a ser para beneficio de nuestras vidas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Acaso lo que el Señor le llamó a Abraham no era propósito de él? Claro que sí. Entonces, primer punto del tema para desarrollarlo. Notemos cómo la fe afecta a nuestra familia. Otra vez regresemos a Génesis 15:1, versículo del 1 al 3. Después de esas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me he dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Y mire, y para esto Abraham ya había salido, ya había emprendido ese viaje. Ahora, dentro de este punto, del primer punto en general, el primer literal dentro de este es el llamamiento de Abraham tenía que ver con la familia. El llamamiento de Abraham tenía que ver con la familia, así como lo que leímos en Génesis 12 del 1 al 3, ¿verdad? Deja tu tierra, la casa de tus padres, tu parentela, vete a la tierra que te voy a enseñar, yo te voy a dar una nación, o una nación saldrá de ti, y a los que te bendijeren los voy a bendecir, a los que te maldigan los voy a maldecir. Entonces, Abraham tenía que salir para Canaán con su familia, que era su esposa y las cosas que tenía. ¿Por qué? Porque el Señor le dice que él sería una bendición para todas las familias de la tierra. Volvamos otra vez a Génesis 12. Oiga, Génesis 12 y la parte B del versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, no estaba hablando solo a la descendencia, a la nación que iba a salir de él. Entonces, el llamado de Abraham tenía que ver con la familia y con la familia en general. ¿Por qué? Porque usted y yo, o nuestras familias, al día de hoy, han sido bendecidas. ¿Por qué? Porque de allí salió el Salvador de nuestras vidas. Amén. Ahora, segundo literal, Dios está interesado en nuestras familias. Es que mire, la base de la sociedad es la familia. Lo importante para el Señor es la familia. En Génesis dijo, por tanto dejará el hombre a su mujer y se unirán y serán una sola carne. Y los puso ¿para qué? Para que tuvieran hijos, para llenar la tierra. Al Señor le interesan las familias. Dios llamó a Noé y a su familia. Génesis 7:1. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Imagínese, en esa generación solo fueron salvos 8, que es número de reinicio. Por un justo fueron salvos 7, porque el justo era Noé. Y 8 significa reinicio. Entonces, ¿a quién más, en qué más ejemplo podemos ver de que Dios está interesado en nuestras familias? Bueno,
de la palabra de salvación para el carcelero de Filipos, que fue para él y para su familia. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Oiga lo que dice desde el 27. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Bueno, porque si algún carcelero, alguno, se le escapaba un preso, el Imperio Romano, los mismos de ellos, lo mataban. Ese era el castigo. Entonces dijo él, antes de que me maten, me voy a matar yo. 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Imagínense. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces al Señor le interesan nuestras familias. Por eso es que no debemos de desmayar. Por eso es que la fe es muy importante para alcanzar a aquellos. ¿Cómo vamos a alcanzar a aquellos que no son creyentes, que son de nuestra familia? Si ven que dudamos, que titubeamos, que somos tibios. Amén. Fíjense que tercer literal de este punto, Abraham luchó con la incredulidad en cuanto a tener una descendencia. Lo vimos allá en Génesis 15, versículo 3, cuando dice, ¿verdad? No me has dado prole. Dijo también Abraham, Génesis 15, 3, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Él ya iba de camino, todavía no había llegado al lugar. Todavía no se había llegado el cumplimiento de la promesa de Dios, pero la promesa estaba. Ahora, así como Abraham, todos tenemos dudas y todos tenemos luchas en este caminar. ¿Van a haber dudas? Sí, claro que sí. ¿Van a haber luchas, problemas, dificultades? Sí, claro que sí. Y probablemente Abraham miraba, o digamos Abraham miraba a Sarai y decía, yo no veo que quede embarazada. Los dos estamos avanzando en edad. Los dos nos vemos más viejitos todavía. ¿Usted no cree que habrá pensado eso en algún momento Abraham? ¿Qué habrá pensado cuando cumplió 80 años? Hace 5 años me dio la promesa el Señor. Duda. 85. Tengo 90 años. 95 años. ¿Quién de nosotros no ha tenido dudas y luchas en el camino? Pero la fe es la que nos ayuda a desarrollar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo afecta mi falta de fe? ¿Cuántos hemos dejado de caminar? ¿Cuántos hemos dejado de sentir ese propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos dejado de creer? Pero déjeme decirle algo, pero Dios se encargará de que se cumplan todas sus promesas para nuestras vidas. Y repito, si el Señor a nosotros nos ha dado promesa, Él la va a cumplir. Tengamos cuidado en querer tomar promesas que Dios no nos ha dado. Tengamos mucho cuidado porque siempre han habido aduladores o engañadores, etcétera, un montón de cosas. Tengamos cuidado. Cuando a usted le digan algo, páselo por el filtro del Señor. Señor, ¿esto es para mí o no para mí? Pero esa es una advertencia dentro de algunas cosas. Pero si el Señor ha prometido que Él estará con nosotros, eso lo va a cumplir. Que el Señor ha dicho de que no va a haber a nosotros y a nuestra descendencia mendigar pan. El Señor lo va a hacer.
pero debemos de mantenernos en su camino, porque no podemos estar esperando de que Dios haga un montón de cosas si nosotros no lo seguimos, si no caminamos con Él. Entonces, Él se encargará de cumplir esas promesas. Cuarto literal, Dios le prometió que la tendría. Amén. La familia. Pablo dijo que esta bendita descendencia era Cristo. Oiga, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Amén. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente y a su descendencia. ¿Cumplió las promesas prometidas a Abraham Dios? Sí. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces no se hubieran, sus promesas son increíbles, no tienen límites, ya que Cristo no tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios va más allá de nuestras expectativas. Se lo decía hace un momento, Abraham quería un hijo, uno. ¿Verdad que no vemos que tal vez él tenía el deseo de tener 50 hijos? No, tal vez por la edad que tenía decía, con uno que tengo, no tengo descendiente, sino a este Damaseno le voy a tener que dejar todo. Y Dios le dijo, tú pides uno, pero yo te voy a dar de ahí, de ese uno, una nación grande. Ahora, segundo punto, note cómo la fe afecta nuestro futuro. Amén. Volvamos otra vez a Génesis 15. Génesis 15. Versículos 4 y 5. Génesis 15, versículos 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este futuro, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ok, ¿qué habría pasado si Abraham no se hubiera atrevido a embarcarse en esta aventura de fe? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dudado y dijo, no, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar las propiedades, los animales, mi familia? ¿Cómo me voy a alejar de mi familia? No, mi padre ya está viejo y yo quisiera enterrarlo, mi madre, no, mis hermanos, no, mis sobrinos, no, si aquí la verdad lo tengo todo, he trabajado, he hecho todo. ¿Qué hubiera pasado? Fácil, no se hubieran cumplido las maravillosas promesas de bendición para él y su familia. No se hubiera cumplido el nacimiento de Isaac, lo más seguro. Porque para que Isaac naciera tenía que estar lejos de Ur de los Caldeos. Tenía que estar lejos de la contaminación, tenía que estar lejos de la idolatría. Entonces podemos decir que Isaac fue dichoso. ¿Por qué? Porque por la obediencia y el creerle al Señor nace Isaac. ¿Qué más hubiera pasado? Él se hubiera perdido en la más grande aventura de la vida. Caminar con Dios. Ver sus promesas realizadas. Amén. Ver las promesas. Ver que lo que el Señor le dijo se cumplió. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasaría o qué nos pasa o qué nos ha pasado a muchos cuando no le hemos creído al Señor? Las promesas de Dios
no se cumplen y no se van a cumplir. Y entonces muchos vienen ahí dudando, es que a mí el Señor me prometió y ya veo que no cumplió. No, mire, perdón, hagamos un alto ahí. Porque si el Señor lo prometió, pero usted no actuó, entonces ¿cómo es posible? No le eche la culpa a Dios. Es que a mí, no, es que son mentirosos, o si no, mire, es que fíjese que a mí la hermana o el hermano tal o el pastor me dio una palabra y no se cumplió. Ahora, pero déjeme prenderle, pero usted ha vivido conforme a la palabra, no lo que las personas dijeron, no, usted ha vivido conforme a la palabra de Dios, porque si no hemos vivido conforme a la palabra de Dios, no estemos esperando que estas cosas se cumplan, ¿verdad? Lo digo entre comillas, porque muchos no queremos vivir bajo el gobierno de Dios, bajo su voluntad, pero queremos disfrutar de las promesas. El Señor le dijo a Abraham, ¿quieres una descendencia? Sí, vete de allí. Allí no te quiero. Deja a todos y te vas a ir a donde yo te diga. Señor, ¿cuál es Dios? No. Tú vete. Tú empieza a caminar. Tú sal. Y en el camino yo te voy ordenando. Entonces, muchos hombres de fe y mujeres de fe, pero en este caso, Abraham, le creyó a Dios. Le creyó. Y la fe de Abraham aseguró su futuro. ¿Por qué? Dios le iba a guiar a la tierra prometida, a la de abundancia. Le estaba diciendo, te voy a llevar a una tierra mejor que esta. Si aquí, Abraham, tú has sido bendecido, si aquí tú has tenido riqueza, te voy a llevar a una tierra mejor que esta. Hermano, hermana, creerle a Dios siempre nos va a llevar a estar en una mejor posición, primero, espiritual. Porque lo primero que nos viene muchas veces es lo humano, lo económico, el recurso material. No, espérese. Primero lo espiritual. Y el creerle al Señor lo llevó a... Y aunque en un momento Lot escogió, según él, lo mejor no estaba en la parte que escogió Lot. Lo mejor estaba en la parte que Dios ya había dado a Abraham. Porque esa tierra era de Abraham o de Abraham y nadie se la iba a poder quitar. Entonces, cuando usted y yo le creemos al Señor y caminamos en su voluntad y haciendo lo que nos pide, porque en un principio no va a ser, sí, mi fe al 100%, no, van a haber dudas, van a haber conflictos, luchas en el camino, pero hay que avanzar. Y cuando nosotros nos embarcamos en esa aventura de creerle al Señor en su palabra, el Señor siempre va a asegurar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque fíjese que hablando humanamente no existiría Israel. Lo más seguro es que hubiera escogido a otro. ¿Por qué? Porque necesitó a uno que creyera. Entonces, si Abraham no hubiera creído, hubiera escogido a otro. Tal vez tendría otro nombre o tal vez fuera otro hombre y siempre Israel. Pero, ¿qué pasó al creerle? Fíjate que su nombre fue grande. Su nombre ha sido recordado. Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así sucedió. El día de hoy hablamos de Abraham, el padre de la fe. Ahora, tercer literal. Debemos de considerar el alcance de estas bendiciones. Versículo 4 y 5, ¿verdad? Siempre. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Fíjese que le dijo que tendría un hijo en su ancianidad. Cuando humanamente no era posible. Significa que Dios puede darnos lo que nosotros no podemos tener humanamente. Pero aquello que sea de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Cuál era el alcance de estas bendiciones? Que de sus descendientes serían como las estrellas del cielo, sin poder contarlas. Mire, la iglesia en esa promesa, el reino en la arena del mar. Hermanos, de él salió la simiente de Cristo, del cual usted y yo ahora somos descendientes. Amén. Tercer punto, notemos cómo le afectó a su compañerismo con Dios. 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe lo llevó a una relación correcta con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo afecta la fe en el desarrollo de nuestras vidas? Ese es el tema, ¿verdad? Bueno, la fe nos permite tener compañerismo con Dios. La fe nos permite tener una relación correcta con Dios. Porque para Abraham, Dios era su Señor. Le creyó, le obedecía. Y dice el 6, y le fue contado por justicia. Entonces, creerle a Dios nos es contado por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham, un pecador, fue justificado ante Dios por la fe. Creerle al Señor nos ha traído justificación. Creerle al Señor nos ha traído salvación. Creerle al Señor nos ha traído regeneración. Creerle a Dios nos ha traído un cambio de vida. El despojarnos del viejo hombre. El ir venciendo y luchando con nuestra alma. Creerle al Señor nos ha traído esa santificación progresiva que nos va a permitir un día estar con Él. Creerle al Señor nos ha traído esa confianza a usted y a mí que tenemos de acercarnos al Padre. Creerle al Señor ha hecho ahora en la iglesia, en el tiempo de la gracia, de que ahora Él habite en nosotros. Porque así como Abraham fue un pecador, igual que usted y yo, ¿verdad? Ahora somos justificados ante Dios por la fe. Y estas son grandes noticias para todos nosotros. Que no se nos olvide. Muchas veces se nos olvida que hemos sido justificados. Estamos pasando por algún momento difícil, por una situación, por esa lucha en nuestras vidas. Y se nos olvida de que su sangre derramada en esa cruz nos ha dado una salvación, que es la que nos mantiene. Entonces debemos de caminar en la voluntad de Dios. Cuando Israel se salía del orden de Dios, había consecuencias. Se detenía Israel. No había avance. Pero ya cuando las cosas se arreglaban, Israel volvía a caminar. Y es lo mismo para nuestras vidas. Queremos que Dios nos bendiga, hagamos su voluntad. Caminemos con Él, dejémonos guiar por Él. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3. Versículo 10, primero. Porque todos somos pecadores. Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
¿Abraham era justo? No, pero por la fe fue justificado. Usted y yo éramos justos, no, pero por la fe hemos sido justificados. Oiga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Por la fe fue justificado Abraham, igual que usted y yo ahora. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, para todos los que creen, y creer es tener fe. Porque no hay diferencia. Repito otra vez el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Oiga, 23. Por cuanto todos pecaron, incluido Abraham y nosotros, y están destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de la justicia por medio de la fe hemos sido justificados. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos pecadores, pero por la fe hemos sido justificados. También que Cristo murió por todos los pecadores. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como Abraham, también nosotros somos justificados por la fe. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Entonces vemos que sí es importante para el desarrollo de nuestras vidas la fe. Por eso vemos allá en Santiago, ¿verdad? Sí. Permítame. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué importante es la fe para el desarrollo de nuestras vidas. Esencial, hermanos. Porque si pedimos sin fe, amén. Oiga, pero si pedimos sin fe, somos como la ola del mar, arrastrados de un lugar a otro. Pero si vivimos sin fe, somos de doble ánimo. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Creámosle al Señor. Necesario para nuestras vidas en todas las áreas, en todo, hermano. La fe es necesaria para todo. Amén. Ahora, quiero concluir. ¿Es usted, soy yo, un ejemplo para nuestra familia? ¿Cómo lo ven a usted? ¿Como una persona
que cree, que no duda. ¿Ah? ¿Es usted un ejemplo para su familia? ¿Le hace la fe estar seguro en cuanto a su futuro? ¿Tiene usted fe de eso? ¿Fe en el futuro, en que Dios estará con usted, o tiene miedo al futuro? Y por último, ¿tiene usted comunión con Dios por medio de la fe en Cristo? Recuerde, la fe nos hace que tengamos un compañerismo, así como lo tuvo, ¿verdad?, Abraham con el Señor. Amén. Entonces, es importante, hermanos, necesitamos fe en nuestras vidas para el desarrollo de ellas. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pase una feliz noche. Oramos para despedirnos. Señor, gracias por este momento, por esta enseñanza que nos has permitido. Señor, aumenta nuestra fe. Dudamos. Señor, cualquier cosita que viene hace que nuestro corazón dude. Padre, oímos noticias de que la economía esté mal, de que no va a crecer, de que hay una recesión, de que se va a devaluar, etc. Y nosotros no debemos de confiarnos en eso. Debemos de confiar en que tú estás con nosotros y que nos proveerás en todo lo que necesitamos. Gracias por no dejarnos, gracias por no apartarte de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que la fe vaya creciendo en nuestras vidas, porque es la que nos va a sostener. Dios les bendiga.